Bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Estamos acá de vuelta con toda la buena intención de continuar estudiando el libro de los Hechos, pero no sin antes hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otro día más, Señor. Te pedimos que esta enseñanza sea para edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Padre. Amén. Pido, Señor, para mis hermanos y hermanas, Señor, protección, sabiduría, que los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, le dé la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y también, Señor, que pongas vallado sobre ellos, sobre sus familias, sobre su mente, alma y cuerpo, sobre todas las cosas que tú les has dado, Señor, porque el diablo anda como león rugiente, Señor. Te pido, Señor, que mientras estén escuchando esta enseñanza, nada los perturbe, ningún pensamiento, ninguna angustia, ninguna ansiedad, sino que se nutran de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 8, pero vamos a hacer un breve repaso. En la última enseñanza hablamos de la muerte de Esteban, muere apedreado por predicar el Evangelio. Y vimos que aún en la agonía, en él se refleja a Cristo. ¿Cómo vemos que se refleja a Cristo? Porque sus últimas palabras son prueba de que Cristo moraba en Esteban. Amén. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 60. Nos dice lo siguiente: y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea que murió. Vemos que después que lo apedrearon, que ya estaba agonizando, aún así intercede por esta multitud diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. Muy similar a lo que Jesús dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. A continuación, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta de un contraste que hubo en la vida de Pablo. O sea, en aquel tiempo era Saulo, antes de convertirse. Hubo un contraste, lo que era Saulo antes de conocer a Jesús, y después en el capítulo 9, si Dios nos permite seguir adelante con el estudio del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta del cambio asombroso que ocurre en Pablo. Amén. En el capítulo 9. Y comparando estos dos capítulos, el 8 y el 9, más adelante nos vamos a dar cuenta del poder restaurador, del poder que hay en Dios una vez que el Espíritu Santo empieza a actuar en una persona. Esa persona cambia. En el momento que Jesús entra en la vida de esa persona, en el momento que esa persona cree en Jesús, es sellado con el Espíritu Santo y empiezan a haber cambios en esa persona. El poder restaurador de nuestro Dios. Amén. También vamos a ver y comparar el crecimiento de Felipe, que pasó de ser de diácono a evangelista, y vamos a darnos cuenta de la manera que Dios lo usa poderosamente, y todo depende, como lo hemos hablado muchas veces, del sentir de la persona. Si la persona le dice a Dios: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a servirte, Dios va a hacer grandes cosas con la vida de esa persona. Heme aquí, Señor, es todo lo que toma. Una actitud, una disposición de servicio para con el Señor, de agradecimiento. Entonces, con eso en mente vamos a comenzar a leer el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice así: y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando
de la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a pesar de la persecución, los apóstoles ahí firmes. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 2 dice: y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Estamos hablando de Saulo de Tarso. Y este mismo Saulo fue al que entregaron en el capítulo anterior los vestidos de Esteban a sus pies. Y les sigo repitiendo que más adelante vamos a ver el gran cambio que hubo en la vida de Saulo. Ahora vamos a darnos cuenta, vamos a leer un momento de su puño y letra, de su misma palabra, de su mismo testimonio, qué es lo que describe Pablo acerca de sí mismo, de las cosas que hacía antes de conocer a Jesucristo. Y esto es muy importante porque a pesar de las calificaciones de Pablo, que era un hombre estudiado, un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía varios idiomas, ciudadano romano, un hombre culto, nunca tomó eso para vanagloriarse, sino que hubo en él, lo podemos ver en todas las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, una gran humildad. Amén. Vamos a leer de sus propias palabras lo que él se consideraba, lo que él vio que era. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Vemos que él se da cuenta lo que hizo anteriormente. Amén. Reconoce. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice así: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien. Wow. Vemos que él reconoce lo que fue, lo que hizo antes del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice así: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Vuelvo a reiterar, después de su conversión, Pablo siempre se expresó con la misma humildad acerca de sí mismo, haciendo énfasis en la gracia, reconociendo que él era pecador y solo a través de la gracia y misericordia de Jesucristo estaba donde estaba. Si la iglesia moderna tuviera la misma actitud de Pablo, una actitud realista, honesta y humilde, habría menos religiosos dentro de la iglesia y más hacedores de la palabra. Amén. Por un lado, aquí tenemos a Pablo, Saulo,
mejor dicho, Saulo, el futuro apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia. Y a continuación también nos vamos a dar cuenta del crecimiento espiritual de Felipe, de dónde comenzó, de dónde salió y a dónde el Señor lo lleva. Amén. Vamos a recordarnos cómo él comienza, cómo comienza Felipe. Hechos capítulo 6, versículo 2. Amén. Dice así. Acuérdense que hubo un problema entre los griegos, los judíos griegos, los convertidos prosélitos, que decían que los apóstoles, los discípulos de Jesús no atendían a las viudas. El asunto es que los discípulos estaban súper ocupados atendiendo a la iglesia, atendiendo a las viudas, estudiando la palabra. Entonces se decidió en aquel entonces escoger a diáconos para aliviarle la carga a los apóstoles. Y vemos ahí que en Hechos capítulo 6, 2 dice lo siguiente. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buena reputación y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración, al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. O sea que vemos que ellos cogen a estos diáconos y dentro de estos diáconos estaba Esteban y Felipe. ¿Cuáles eran los 3 requisitos que se necesitaban? Eran hermanos, dice así: escoger entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar. O sea que Felipe y Esteban comienzan sirviendo, atendiendo mesas, atendiendo a las viudas, haciéndole la carga a los apóstoles mucho más ligera. Amén. Eran buenos colaboradores, sirvientes, no solo de los apóstoles, sino sirvientes del Señor. Amén. Vemos que había en Esteban, en Felipe, un espíritu de servidumbre, un espíritu de servicio. Si Cristo mora en una persona, tiene que ser innato en ese hermano, en esa hermana, querer servir. Porque si Cristo mora en ti, hermano o hermana, tienen que haber ciertos atributos que van a florecer, ciertos frutos del Espíritu que van a florecer, porque si Cristo está dentro de ti, cosas buenas tienen que salir. Una de esas cosas es el sentir por servir al prójimo, por servir al cuerpo de Cristo. Servir es algo que debe caracterizar al cristiano. No hacerlo porque tienes que hacerlo, sino que tiene que nacer, tiene que ser un fruto del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo, en Cristo Jesús, que era el Hijo de Dios, había un espíritu de servicio. Amén. Y eso que era el Hijo de Dios, y eso que era que estuvo ahí del principio. Por eso, en Filipenses nos habla de eso, que Dios le dio un nombre, empezando en el capítulo 2, creo, versículo 5 en adelante. Vemos que por esa actitud que tuvo Jesús de no creyéndose la gran cosa, siendo Dios, se despojó a sí mismo y no tomó ser Dios como algo de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para ser fiel, para ser obediente a Dios, para servir y ser fiel hasta la muerte. Por eso Dios le dio un nombre, sobre todo un nombre, ante el cual toda rodilla se doblará.
Entonces vemos que había en Cristo una actitud humilde, una actitud de servicio. En Mateo también, capítulo 20, versículo 27, nos dice así: el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Si Jesús mora en nosotros, hermano, tiene que haber una actitud de servicio, tiene que haber una actitud humilde dentro de nosotros. Amén. Lamentablemente, en la iglesia moderna, hay personas que quieren servir solamente desde el púlpito. Usted habla con una persona, ¿quiere servir en la iglesia? No quieren lavar toilet, no quieren pintar la iglesia, no quieren hacer nada, no quieren ir a llamar a los hermanos por teléfono para ver cómo están. No quieren hacer un sinnúmero de cosas. Ahora, si uno le ofrece el púlpito, ahí contento van al púlpito, porque hay aire acondicionado, porque es cómodo. Es cómodo predicarle a personas que ya están convertidas, porque vamos a ser realistas, la mayoría de las personas que están dentro de la congregación ya están convertidas, son responsabilidad de los pastores de esa congregación, pero hay gente que le encanta agarrar el púlpito. Ahora, si usted le dice, hermano, hace falta que venga a limpiar los baños de la iglesia, ni Dios permita yo estar sirviendo así, Dios no me ha llamado a limpiar todo. Entonces vemos una actitud arrogante muchas veces, y las personas que vienen de afuera se dan cuenta de esas actitudes soberbias. Amén. Entonces, usted le pregunta al cristiano averaje, al cristiano común, ¿por qué no vas a una de las prisiones a predicar el evangelio? Se ha abierto una oportunidad de ser voluntario dentro de nadie que, yo no quiero, muy incómodo. Luego se ha abierto otra oportunidad también de ir a predicar el evangelio a la gente que no tiene casa, a los vagabundos, a la gente que no tiene hogar, que están abajo de los puentes. No, pero eso es demasiada realidad para mí. ¿Por qué no vas a los hospitales a orar por los enfermos? Es que no me gusta el olor a hospital. Ni siquiera al barrio donde viven, ni siquiera al vecino, ni siquiera a sus familiares le predican a Cristo. Entonces usted dirá, qué duro que es pastor. Yo entiendo que no es fácil, pero si nos guiáramos por lo que es cómodo, o por lo que es incómodo, o por lo que es fácil, o por lo que es difícil, y no nos guiamos por lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, entonces estamos en problemas. Amén. Ni hablar si usted está haciendo algo en la iglesia, por más inverosímil que sea. Quizá usted sea el hermano diácono o ujier que recibe a las personas cuando entran. Viene un problema a su vida, sea una de las tres cosas donde el diablo más ataca a través de la familia, a través de la finanza y a través de la salud. Esos son los frentes donde el diablo ataca con más frecuencia, son los frentes donde él ataca, que son los lugares favoritos donde a él le gusta meter el dedo en la llaga. Amén. La familia, la salud y las finanzas. Amén. Viene cualquier ataque por esos tres lados y lo primero que queremos hacer es renunciar a todo. Ya no puedo más. Y en estos tiempos que estamos viviendo, gracias a Dios, no nos persiguen como Saulo persiguió a la iglesia, que metía a los creyentes por predicar el evangelio a la cárcel, los apedreaban, los torturaban, le hacían de todo. Gracias a Dios no tenemos ese tipo de persecución. ¿Qué haríamos si viniera ese tipo de persecución? Amén. Y gracias a Dios que estamos estudiando este libro, Los Hechos, porque nos damos cuenta cómo debe ser la iglesia verdadera. Amén. Y vemos un ejemplo que quedó ahí plasmado, un ejemplo de perseverancia de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de esos 12 originales. Y nos damos cuenta
que son verdaderos discípulos de Jesús por los frutos que producen. Esteban estaba agonizando y dijo, perdónalos, perdona, no le tomes en cuenta lo que me han hecho. ¡Wow! Hablando de amar a nuestros enemigos, qué difícil que es eso. A estos discípulos de Jesús, a los apóstoles y a personas como Felipe, como Esteban, que fueron diáconos, después el Señor los llevó a otro nivel, los persiguieron, los apedrearon, los golpearon, fueron presos, pero a viento y marea siguieron adelante predicando el Evangelio. Les voy a contar una anécdota de un pastor muy querido para mí, que fue uno de los pastores que plantó una semilla muy grande en mi vida, y se llamaba Arsenio Castillo. Y el pastor Castillo siempre me decía, José, el Evangelio es cosa de guapo. Y yo decía, este hombre está loco, ¿qué tiene que ver si Jesús es amor y Jesús es esto y lo otro como cosa de guapo? Y yo no entendía, y parece que él se daba cuenta por la expresión de mi cara que yo no entendía lo que me estaba diciendo. Entonces él me explicaba, me decía, José, cuando tú te tienes que parar enfrente de una multitud a predicar el Evangelio, sea en el trabajo, sea en las escuelas, sea en una esquina, sea donde sea, tienes que ser bien hombre, tienes que ser bien guapo, porque pararse ahí con una Biblia bajo el brazo significa que vas a sufrir persecución, significa que te van a criticar, significa que va a venir el ataque aún por tu propia familia. Pero tienes que ser guapo, tienes que ser valiente. Yo digo, wow, vamos a ver si... Y ahora, después que han pasado los años, me doy cuenta que gran verdad me enseñó ese pastor, que el Evangelio es cosa de guapo, y aquí lo vemos. Lo acabamos de leer, que a pesar de las persecuciones, los apóstoles no se esparcieron, se quedaron ahí predicando el Evangelio, a pesar de cárcel, a pesar de golpe, a pesar de piedra, eran valientes, eran guapos, y tenían una convicción verdadera, porque si tú crees que en verdad lo que estás predicando es verdad, tú te vas contra viento y marea. Y vemos esa convicción verdadera que a veces nos falta en la iglesia moderna. Amén. Hay una advertencia que Jesús dejó para los apóstoles y también para nosotros. Porque nosotros no creemos que llegar a Cristo es kumbaya y todo es color de rosa y vamos de victoria en victoria, como dicen estos exagerados de la superfe. Nosotros tenemos que ir por lo que dice Jesús, no por tradiciones de hombre, no por conjetura ni especulaciones de hombre. Jesús nos dijo que en el mundo vamos a sufrir persecución. Vamos a leerlo. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Les sigo reiterando esto porque lo vemos a través de todo el libro de los Hechos. Entonces, la palabra tribulación en el griego es la palabra tilipsis. Tilipsis, no le desea a nadie tilipsis, porque eso es bien malo, ¿no? La palabra tilipsis, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es el idioma original del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra tilipsis significa aflicciones, angustias, cargas, problemas y persecución. O sea que Jesús nos está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tilipsis, aflicciones, angustias, cargas, problemas, persecución. Pero ¿qué dice ahí? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué, hermano, hermana? No es fácil. No es fácil este caminar. No es fácil predicar el Evangelio cuando de alguna manera u otra nos va a venir un ataque del enemigo. No es fácil. Pero sí le puedo decir que las Escrituras son la verdad. Tenemos que creer las promesas que hay en la Escritura. Y Jesús no nos dejó desamparados. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 19.
Vemos ahí lo que nos dice el Señor. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow, es una promesa de Jesús, que si nosotros hacemos su voluntad, Él va a estar con nosotros todos los días. Todo, ahí dice todos los días, no dice algunos días, no, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es una promesa de Jesús. Nadie más, nada más ni nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. El alfa, el omega, el principio, el fin, Rey de reyes, Señor de señores. Nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Estamos hablando de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si Él dejó esa promesa, y si nosotros nos consideramos cristianos, tenemos que seguir adelante sabiendo que Él está con nosotros todos los días. Amén. Tenemos que hacer un esfuerzo, un paso de fe, un salto de fe y creerlo de corazón lo que predicamos. Amén. No es fácil. Hay personas que hablan mucho y hacen poco, y del dicho al hecho hay un trecho, como decimos. Yo me acuerdo que iba a visitar un zoológico que había en Homestead, zoológico que era un santuario de animales abusados, ¿no? Entonces este hombre tenía un tigre, y el encargado del zoológico se llamaba Derek, era un señor de origen alemán que falleció, pero nos decía, si estamos en la jungla y se nos aparece un tigre, estamos perdidos, estamos perdidos. Y había un señor que estaba con nosotros ahí que él decía, no, yo tengo una pistola, yo tengo esto, yo un tigre. Y una vez pasó por enfrente de la jaula del tigre y el tigre se ha dado un rugido, que si no fuera por las barrotes que habían ahí, el tigre se hubiera saltado y se hubiera comido ese hombre. Y se lo vimos en la cara, el miedo que tuvo cuando sintió el rugido ese. A veces nosotros nos pensamos que todo es soplar y hacer botella, que todo es fácil, pero no lo es. Yo estoy consciente, más que consciente, de que no es fácil el caminar de nosotros, pero tenemos que reconocer que Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, no nos va a desamparar. Juan capítulo 14, versículo 18 dice así: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, dice así, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que Jesús mora en nosotros, nunca nos ha dejado. Yo sé, por experiencia personal, que es difícil servir al Señor cuando las cosas están mal alrededor de uno. Pero sabe usted, Cristo, como se lo vuelvo a repetir, Cristo está con nosotros. Tenemos que creer lo que predicamos. Muchas veces hablamos de la boca para afuera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿lo creemos de verdad? Y la manera de darnos cuenta es cuando viene el problema. Si seguimos fieles a la obra, si seguimos fieles congregándonos, si seguimos fieles haciendo la voluntad del Señor, si seguimos fieles comportándonos como Dios manda. Amén. ¿Acaso creemos lo que leemos de corazón? Tenemos que analizar esas cosas. Sigamos leyendo. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice, más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¡Wow! Arriba que lo están persiguiendo, que lo están esparciendo, que viene ahí Saulo de Tarso con el látigo. Iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces ahí en el versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad,
de Samaria les predicaba a Cristo. Imagínense dentro del tumulto, dentro de la manifestación, ¿cuántos de nosotros ahí en Miami no hemos sido testigos cuando viene un riot, cuando vienen manifestaciones ahí como las que hubo en el caso de Ronnie King, de Lozano, cuando la gente se vuelca a las calles a protestar y usted está ahí en el medio, que esa horda de gente rompe en carros, rompe en todo, a lo que está en su camino. Imagínense dentro de una persecución, dentro de los servidores de Saulo que venían a apresar a los cristianos. Imagínense la conmoción esa, y dentro de toda esa conmoción, de toda esa persecución, Felipe estaba predicando a Cristo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Amén. En el versículo 6 dice, y la gente escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Wow! Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Wow! ¿Por qué usted va a escuchar unánimemente a un sujeto en medio de una gran conmoción, de una gran persecución? Porque lo primero que nos debe venir a la mente, ¿verdad? Ese hombre tiene convicción, ese hombre tiene principio, que a pesar de que está poniendo en riesgo su vida, él sigue predicando lo que él cree. ¿Sabe qué? Yo voy a seguir a esa persona, yo voy a escuchar lo que tiene que decir esa persona. Y vemos que la palabra nos dice que unánimemente escuchaban lo que decía Felipe. Amén. ¿A quién escucharía usted? ¿A una persona que arriesga su vida por decirle una verdad? ¿O a una persona que está cómoda ahí, que no dice las cosas mientras sea cómodo para ellos, mientras sea fácil? Cualquiera puede decir una verdad, sí, ¿verdad? Pero cuando está bajo presión, vamos a ver si tiene la convicción y los principios para decir las verdades. Amén. ¿Qué sucede en medio del problema? Iban por todas partes anunciando la palabra. ¡Wow! ¿Por qué será que la iglesia moderna hoy no sufre esa persecución física? Esa persecución que si predica el evangelio vas preso. Si predicas el evangelio te vamos a torturar. Si predicas el evangelio te vamos a apedrear. Y aún nos cuesta predicar el evangelio, aún nos cuesta compartir hasta nuestro testimonio. Dios cambió mi vida, de que acepté a Jesús he cambiado, Dios me ha bendecido. A veces nos cuesta hasta decir lo mínimo. Gracias a Dios que las escrituras nos muestran cómo deberían ser las cosas. Acordémonos que el Señor nos va a preguntar cuando Él venga, ¿qué has hecho con esos talentos que te he dado? ¿Qué has hecho? Nos ha puesto a mi servicio. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús cuando Él venga? Nos dio talento, nos dio bendición, nos dio vida eterna. ¿Y qué hemos hecho con todas estas cosas? ¿Qué le vamos a decir? Yo no sabía. No, sí lo sabemos porque muchos de nosotros hemos estudiado, hemos leído la parábola de los talentos. No hay excusa. Lo que me asombra es que Felipe, al igual que Esteban, a pesar de toda la persecución que estaban sufriendo, predicaban el evangelio y cumplían la gran sugerencia, perdón, la gran comisión. Porque muchas veces nosotros nos creemos que es la gran sugerencia. No, es la gran comisión, hermano. Vamos a leer de vuelta lo que sucedió ahí cuando Felipe estaba predicando. Y preste atención esta vez, vamos a leerlo. No vamos a dejar que la palabra entre por aquí y salga por aquí. Vamos a masticar un poco estos versículos, vamos a analizarlos un poco. Vamos a dejar que eso penetre en nuestro corazón. Hechos capítulo 8, versículo 4.
Dice, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. La gente escuchaba atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquellas. Ahora comparemos estos sucesos con la gran comisión. Veo que en Marcos 16:15 Jesús da esa promesa y vemos que Felipe cumple todo al pie de la letra. Vamos a ver lo que Jesús nos dice en Marcos capítulo 16 versículo 15 y comparemos. Y les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Predicando el evangelio. Dice así en el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Todas las promesas que Jesús nos dejó en la gran comisión, toda la autoridad que Él nos dio a través de la gran comisión, Felipe cumplió todo al pie de la letra. Sanó enfermo, echó fuera demonios, predicó el evangelio. ¡Wow! ¡Qué fidelidad! Y aún en medio de la persecución estaba ejercitando la gran comisión. Y mucha gente dirá, bueno, pastor, es que los tiempos cambian, la sociedad cambia, ya no es lo mismo. Los tiempos cambian, pero si en realidad creemos en Dios, su palabra permanece para siempre. No tenemos excusa. ¿Amén? La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24, nos dice, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secaste la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Usted dirá, ¿por qué a usted le gusta citar tanto la palabra? Porque no es lo que José diga o lo que José piense o lo que mi mente limitada pueda decir. Si yo no respaldo lo que le estoy enseñando a usted por la palabra de Dios, no significa nada. Cualquiera puede ser un gran humanista y decirle cosas bonitas, pero la palabra de Dios se respalda sola. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple. Amén. Por eso es importante hacer más énfasis en lo que dice la palabra de Dios que en palabras bonitas. Amén. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los tiempos cambiarán, pero las promesas de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, Jesús nos dio la gran comisión y nos dio esa autoridad de decir, estas señales seguirán los que creen. Nosotros tenemos que estar produciendo esas señales. Nosotros tenemos que estar predicando el evangelio. Amén. Porque es promesa de Dios vivo. Amén. Si Jesús nos encomendó la gran comisión, es lo que deberíamos estar haciendo. Si estos hombres de Dios que comenzaron humildemente como diáconos, que un diácono, lo que es un diáconos, la palabra en griego es alguien que sirve mesas, es un mozo. Cuando usted va a un restaurante y llama al mozo o llama a la mesera, esos son diáconos. Eso es lo que significa la palabra diácono, un sirviente. Y vemos que empezaron humildemente sirviendo mesas y estaban llenos del espíritu de sabiduría y de buena reputación, y el Señor los usa poderosamente, y de diáconos pasan a ser evangelistas,
hacer milagros, hacer grandes cosas en el nombre de Dios para la gloria del nombre de nuestro Señor. Amén. ¡Wow! Solo lo que requiere es tener un corazón dispuesto. Amén. Y usted dirá, no, pero ¿acaso no es el mismo Espíritu de Dios que moró en ellos, que mora dentro de nosotros? El mismo Dios no cambia. Amén. La pregunta es la siguiente. ¿Dios ha perdido su efectividad? Dios no es el mismo. La palabra de Dios nos dice que no hay cambio. Santiago 1:17. Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Números 23:19. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay cambio, lo que cambiamos somos nosotros. Amén. Tenemos que darnos cuenta de eso. Además de todas las cosas que hizo Felipe en el nombre de Jesús, con esto estamos cerrando ya esta enseñanza, es que sucedió algo muy importante en esa ciudad. Después que se predicó el Evangelio, después que escucharon la palabra de Dios, después que se hicieron los milagros, sucede algo muy importante y lo vamos a leer ahí en el versículo 8 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que predicar el Evangelio, todas estas señales, todas estas cosas que ocurrieron produjo gozo en esa ciudad. Amén, qué cosa más rara, ¿eh? Y usted se pregunta, ¿por qué hubo gozo cuando se predicó el Evangelio? Nadie describe mejor lo que sucede cuando llega la salvación, cuando llegan las buenas nuevas, cuando llega el mensaje de salvación a un lugar. Suceden cosas maravillosas, como ese corito antiguo, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén. Lo mismo que esos coritos antiguos que Jesús está pasando por aquí. Cuando Jesús pasa por ahí, hay gozo. Cuando el mensaje de salvación pasa por ahí, hay gozo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Salmo 98, versículo 2. Salmo 98, versículo 2. Miren lo que dice ahí el salmista. El Señor ha dado a conocer su salvación. Hay versiones que dicen su salud, pero salud en la traducción es salvación. El Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpir y cantar con gozo y cantar con alabanza. ¡Wow! La salvación de Dios no solo para Israel, sino para nosotros los gentiles también. Gracias a Dios. Y cuando hay salvación, cuando hay un mensaje de las buenas nuevas, llega ese mensaje a una ciudad, hay gozo. Amén. Las buenas nuevas llegaron a esa ciudad. Lo que escucharon y creyeron pasaron de muerte espiritual a vida eterna. Motivo para estar con gozo. Hubo gozo en esa ciudad, lo que nos dice la palabra. Ahora lo que nos debemos preguntar, hermano, hermana, ¿hay gozo en tu vida? ¿Hay gozo en tu iglesia? ¿Hay gozo en donde Dios te puso?
¿Hay gozo en esa ciudad de los Redlands? Si lo hay, gloria a Dios. Si no lo hay, los exhorto a que comiencen a predicar las buenas nuevas a esas personas que no conocen a Jesús. Amén. Meditemos en esas cosas por un momento. Con esto cerramos la enseñanza de hoy. Y mi oración es para ustedes es que el Señor nos llene de su espíritu, nos llene de nuevo, nos llene de gozo, nos llene de propósito. Y que esa salvación que ustedes tienen entre ustedes la compartan con otros. Y va a ver cómo usted se llena de gozo, sabiendo que hay un propósito de Dios en su vida. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima, siguiendo, estudiando el libro de los Hechos. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima.